Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Hay expectativa porque se entiende que el día de hoy la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional deberá debatir y aprobar el informe que recomiende o no el juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura, el presidente encargado Fausto Murillo, el vocal Juan José Murillo, la vocal Maribel Barreno y la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado, por supuesto incumplimiento de funciones asociado a la forma como se efectuó la evaluación a los jueces, juezas, con jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Un tema que evidentemente está allí, que se ha retomado a través de este juicio político y sobre el que la Comisión de Fiscalización en las últimas semanas llevó adelante el proceso de sustanciación que corresponde conforme señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La semana anterior en este espacio, por ejemplo, recibimos a uno de los miembros, al doctor Salgado, uno de los miembros de la Comisión de Apoyo de ese proceso de evaluación, que defendió el proceso, defendió el reglamento y de alguna manera matizó la sentencia de la Corte Constitucional. El viernes estuvo por acá el juez Fabián Favara Gallardo, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que integró el tribunal, que a su vez otorgó una acción de protección a favor de los jueces y con jueces que fueron removidos con base en esa evaluación y de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional. Hoy recibimos en nuestra mesa de trabajo a 2 de los destituidos, que sí fueron removidos. El doctor Darío Velastegui, quien se desempeñó como juez, ¿no?, de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Darío Velastegui, y el doctor Richard Villagómez, quien se desempeñó como conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Los dos juristas visitan nuestra mesa de trabajo. Gracias, la gentileza de acompañarnos. Doctor Darío Velastegui, ¿por qué fue removido? ¿Qué pasó? Muchas gracias, primero, Fabricio Berquís, muchas gracias por darnos la oportunidad de poner en conocimiento de la ciudadanía muchos elementos que de pronto son descontextualizados por quienes tuvieron que ver con este proceso, ¿no? Obviamente, he analizado con detenimiento lo dicho por uno de los evaluadores que estuvo presente en este foro, en este medio de comunicación, en donde lo que manifestaba era que las normas, la Constitución Política de la República, el Congreso Nacional y todo eso tiene que ver en el contexto de una evaluación que obedecía a un clamor ciudadano y que definitivamente tenía que haberse hecho. Primero, la Constitución Política de la República dejó de existir, o sea, hay que darles esas noticias, ¿no?, desde el año 2008. Asimismo, el Congreso Nacional tampoco existe, o sea, si nosotros estamos con esa calidad de profesionales como para que digan que son jurisconsultos y que definitivamente han venido como salvadores de la patria a evaluar a juzgadores que no tienen conocimiento más mínimo de la ley, me asusta. Pero usaron esos términos. Usaron esos términos. O sea, porque el carácter político de la Constitución se eliminó con la constituyente de Montecristi y el Congreso se llama asamblea. O sea, pero usaron eso. Aquí en la entrevista, en este medio de comunicación, aquí lo dijeron, la Constitución Política de la República dispone, y de la misma manera el Congreso tiene la atribución, o sea, no sé, clases básicas de derecho constitucional incluso como para poder tomar en consideración eso, pero a eso fuimos sometidos, a ese tipo de evaluadores, que obviamente con un membrete de ser jurisconsultos lo que hicieron es atropellar los derechos de una institucionalidad de la ciudad jurídica y aparte de aquello también de la inamovilidad de los jueces. Se escucha que la Corte Constitucional, a criterio de los evaluadores, no hizo nada más que darles la razón. Yo he escuchado en varios medios de comunicación, y lo cual es sorprendente, que yo no dejo de entender, o sea, más bien quiero entender, ¿cómo es que es posible que se dice que la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de estos procesos arbitrarios, inconstitucionales, y que, por cierto, no también son ilegales porque han generado una irrupción en el principio de legalidad, dicen que les dan la razón por todo? Entonces entenderíamos o deberíamos esperar que en la Asamblea Nacional, más bien, en lugar de que les den un juicio político y les ordenen que vayan a su casa y que después paguen lo que tienen que repetir por este tipo de atropellos, más bien que les den una placa de reconocimiento, porque dicen que la sentencia de la Corte Constitucional es una maravilla que les legitima en todo el proceso de evaluación arbitraria, evaluación que no tenía ningún sustento. Tomemos en consideración que el principal elemento
de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución de la República es que los jueces de la Corte Nacional de Justicia serán nombrados para 9 años, para 9 años. Nosotros éramos, hoy los jueces de la Corte Nacional son servidores, en este caso a tiempo definido, eso lo dice la Constitución, no lo decimos nosotros, no lo tienen que decir los vocales del Consejo de la Judicatura y tampoco el Comité de Evaluadores, que después dicen que es un comité de apoyo, porque primero el Comité Evaluador, después Comité de Expertos, después Comité de Apoyo, no sabemos qué mismo era, pero finalmente los que terminaron evaluando fueron ellos. Ellos fueron los que dijeron cuánto tenía que ponerse a cada uno, ¿a quién? A juicio de ellos. Tanto es así que inclusive en mi proceso, y lo que yo he dicho en todos los medios de comunicación cuando me he dado la oportunidad de comentarlo, es que en el momento de mi disertación oral, lo que me dijeron es que yo no me había puesto de pie frente al tribunal evaluador y que obviamente eso obedecía que me bajen puntos. Eso le bajó puntos, eso le bajó. Por supuesto, 4 puntos me por no pararse. Por no ponerme de pie, por no gesticular de manera adecuada. Y ¿Eso decía el reglamento? Eso decía el reglamento y eso decía también los parámetros en el momento que dijeron por qué razón me bajaron las notas. Porque aparte de eso, este tipo de reglamentos nosotros no los conocíamos. Los íbamos conociendo en el camino, o sea, las reglas iban acomodando a como ellos tenían necesidad. Sin embargo, se escucha que nosotros, inclusive en medios de comunicación, han dicho los vocales del Consejo de la Judicatura, que somos unos impresentables ¿para quién? Para ellos, ¿para quién más? Dentro de inclusive de las credenciales académicas, profesionales, nosotros podemos decir con total certeza que pueden revisar nuestras hojas de vida y que determinen pues quiénes eran los expertos, quiénes son los vocales del Consejo de la Judicatura y quiénes somos nosotros. Correcto. Doctor Villagómez, tenga la bondad, su criterio sobre lo mismo. O sea, ¿con qué argumentos usted fue removido? Básicamente las reglas de juego no existían. O sea, quiero dejar en claro que el principio de legalidad plasmado en el artículo 76.3 de la Constitución taxativamente dice dos cosas. Respecto del principio de legalidad sustantiva debe plasmarse las faltas disciplinarias para que se remueva en este caso un juez o conjuez. Y la segunda, que solo se puede juzgar a una persona con el trámite propio de cada procedimiento. Dos ideas puntuales que son la clave de toda esta discusión. Primero, el Consejo de la Judicatura sí tenía facultad para evaluar, pero directamente. Lo que no tenía es marco de referencia, es decir, reglas. Y las reglas fueron creadas ex post, es decir, posterior a la evaluación, al punto que se acomodaron durante la marcha. Eso ameritó incluso que varios compañeros, viendo las condiciones de la evaluación, opten por no ser evaluados. No porque no estén en condición, sino porque se aprestaba a configurarse una farsa total en cuanto a la evaluación. Llegamos al punto en que las personas que materialmente hicieron la evaluación no fueron los miembros del Consejo de la Judicatura, sino los miembros de esta comisión que constituyeron un tribunal de excepción. Al punto en que litigantes, abogados litigantes que habían en su oportunidad sido parte procesal en los casos que fueron resueltos por jueces y conjueces, encontraron el espacio oportuno para desquitarse de los evaluados. Puntualmente ahí pasaron factura por los resultados que no les fueron beneficiosos en los casos concretos y ahí se plasmaron las notas al momento de la evaluación. En mi caso en particular yo quedo fuera de la evaluación por 0.75 puntos, habiendo escrito a la fecha de la evaluación hace 3 años 20 libros, habiendo sido el funcionario que había desempeñado docencia universitaria de pregrado y posgrado desde el año 1999, había apoyado el proceso de jurisprudencia para el cambio de criterio en la misma Corte Nacional de Justicia y un sinnúmero de méritos que no fueron tomados en consideración, particularmente bajo la consideración de que la evaluación tenía yo que recibirla, no que darla. Pero yo pregunto, ¿el Consejo de la Judicatura tenía programas de capacitación específicamente orientados a los funcionarios de Corte Nacional? La respuesta es no. Y noten ustedes que todo esto se dilucida en materia constitucional por 2 vías. Una acción pública de inconstitucionalidad de conocimiento de la Corte Constitucional que nos dio la razón. Y la segunda vía, una acción de protección incoada ante jueces de la ciudad de Quito y luego en apelación a la Corte Provincial de Justicia que también nos dio la razón. Entonces hay 2 órganos de justicia. Justicia constitucional, que por doble vía nos ha dado la razón en cuanto a que el proceso de evaluación fue abiertamente inconstitucional, que se afectó la institucionalidad no solamente a los
a los funcionarios en el aspecto subjetivo, sino que particularmente se afectó el principio de independencia judicial, que es uno de los sustratos sustanciales para que se cimente la institucionalidad en cualquier país. Y siempre ha habido la premisa injustificada de que es la última vez que se mete mano en la justicia. Bueno, eso lo dicen siempre, ¿ah? Seguro. Yo me acuerdo que en el año 97, luego de la consulta popular, donde nos preguntaron a los ecuatorianos si estábamos de acuerdo con que el Congreso ya no designe magistrados de la Corte Suprema, el país dijo que está de acuerdo en que el Congreso no meta sus manos y eligieron por última vez por la Corte Suprema de Justicia. Este es el país de la última vez. Luego vino la Pichicorte en el 2004 y así por el estilo. Completamente. Entonces ahí tenemos una reflexión desde la institucionalidad que nos lleva a pensar de que se judicializa la política y se politiza la justicia. Es un círculo vicioso en el que definitivamente el Ecuador, desde su institucionalidad, jamás saldrá ganando, porque basta con mirar el nivel de credibilidad que tiene, entre otras, la institución llamada función judicial versus los demás actores del orgánico de la institucionalidad. Doctor, ahí quisiera nada más entender algo concreto. Usted dice el Consejo de la Judicatura sí tenía la potestad de evaluar, pero de manera directa. Esto, más allá de que la Corte Constitucional en la sentencia observó el incumplimiento del principio de oportunidad, en este caso puntual. Seguro, tenía la facultad, pero carecía de reglas. O sea, estemos claros en lo siguiente. Lastimosamente, dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, que resultó reformado a consecuencia de la sentencia de Corte Constitucional, se estableció que tenía la facultad, pero no delegada, sino directa. Primera gran puntualización. La segunda puntualización... Pero cumpliendo también los tiempos. Seguro, pero la otra, que es más importante aún, es de que las reglas de juego para la evaluación tienen que ser previas, pues no tienen que ser posteriores y acomodadas conforme la situación y la circunstancia, mucho más en desprecio o en prejuicio de quienes les resultaban incómodos o molestos a sus propósitos. Correcto. Doctor Velastegui, recordemos un poco el alcance precisamente de la sentencia de la Corte Constitucional, sobre lo cual también argumentó en su momento nuestro invitado cuando hablamos sobre este tema, porque él decía, bueno, finalmente la Corte en su sentencia no determinó la restitución de los jueces. Claro, no determina, a mi juicio nada más, porque los jueces de la Corte Constitucional serán los que podrían o deberían responder por esa sentencia expedida, porque no nos olvidemos de otro elemento. Esta sentencia de inconstitucionalidad se presenta mucho antes de que suceda este tipo de atropellos y arbitrariedades. La Corte Constitucional tenía la obligación de resolver esta acción de inconstitucionalidad propuesta por la Asociación de Magistrados y Jueces del país 6 meses antes de que suceda esto. Sin embargo, Pues es la Corte que se demora. La Corte Constitucional se demoró 2 años en resolver. No hubo tratamiento preferente. Claro, de hecho, con el doctor Richard Villegas... Perdón que te interrumpa. ¿Se podía hacer el tratamiento preferente? Antes, por supuesto. Sí se podía hacer. Por supuesto, 6 meses antes. Ejemplo, el caso Yunda. De hecho, le dieron de un acuerdo. trato supuestamente prioritario, y fue el prioritario que salió en 2 años. Entonces, este prioritario que sale en 2 años, sale declarando la inconstitucionalidad de estas resoluciones donde se los da supuestamente el reglamento para la evaluación, que a luces de los vocales y a luces del tribunal evaluador, llamado de apoyo, no sé cómo en realidad se llame, a luces de ellos la sentencia es brillante para ellos porque les da la razón en todos, pero entonces ¿por qué se declara la inconstitucionalidad? Yo no entiendo. Ellos dicen, y no sé si ayer escucharon al presidente del Consejo de la Judicatura en el programa Políticamente Correcto, el presidente encargado de la Judicatura, Fausto Murillo, asegura que lo que ha cuestionado a la Corte son los tiempos. ¿Ya? Claro. Son los tiempos y no el proceso en sí. Correcto. Que incluso la sentencia de la Corte Constitucional le da la razón. Pudo declarar de tratamiento prioritario este tema, a diferencia de los políticos. Tuvimos lo siguiente: lastimosamente la Corte Constitucional se olvidó ex profeso de 2 casos paradigmáticos del Ecuador. El caso Quintana Cuello y el caso Camba Campos, que tiene que ver con el cese masivo de los jueces de Corte Suprema de ese entonces y de Tribunal Constitucional de aquella época. Esos casos que fueron discutidos en Corte Interamericana, en los que el Ecuador fue sancionado, son mencionados tangencialmente en la sentencia de Corte Constitucional. Pero el capítulo que se le olvidó a la Corte Constitucional es que dentro de la motivación, dentro de la resolución, no solamente debió declarar la vulneración del derecho, sino para que sea completo debió disponer la restitución de los jueces.
Claro que ahí la Corte lo que dice es de que materialmente hay otros que están ocupando el puesto y que eso ocasionaría una serie de efectos en cuanto a la competencia y a la nulidad. Claro, porque la Corte Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad del reglamento para la aplicación de la evaluación, no dispone el reintegro de ustedes a la Corte Nacional de Justicia. Efectivamente. Y ahí hay un pues, argumento, digamos, de seguridad jurídica también, me imagino yo. Seguro. ¿O ustedes debieron haber sido reintegrados? Debimos ser reintegrados si la sentencia fuese completamente razonable, cosa que no lo es. Mediante sentencia debían ser restituidos. Era posible. Y eso es lo que dice Corte Interamericana, eso no es traído de los cabellos. Hay dos casos paradigmáticos de Ecuador, Quintana Cuello y Camba Campos. Pero lo importante y lo Recordemos, perdón que le interrumpa, ese caso Quintana Cuello y Camba Campos tiene que ver con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004 que le dio génesis a la Pichicorte. Ya, el caso Camba Campos tiene que ver con la destitución del Tribunal Constitucional y el Quintana Cuello de la Corte Suprema de Justicia, un poquito para poner en contexto. Efectivamente, si usted revisa la... Donde perdimos otra vez, para variar, perdimos en Corte Interamericana. Es que es imposible defender lo insostenible, particularmente cuando se afecta la independencia judicial. Noten ustedes que los casos por los que el Ecuador es tristemente reconocido a nivel internacional tiene que ver con la vulneración de las garantías judiciales y la independencia judicial. Basta con revisar la página web de la Corte Interamericana y ustedes van a encontrar esta razón. Lo sustancial es de que la lógica de la leche derramada, por la que impiden que nosotros seamos restituidos al puesto, es porque se tardaron 2 años en resolver el tema, cuando perfectamente pudo haberse declarado de tratamiento prioritario, al igual que otros casos de agenda política. Correcto. Y no se llevaba a cabo el proceso, obviamente. Doctor Velastegui, bueno, como sabemos, este tema es apenas uno de los aspectos que ha motivado este proceso de juicio político en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional bajo esta figura de incumplimiento de funciones. ¿Cómo ha mirado usted, en lo personal, de manera particular, este proceso de juicio político en la legislatura? La verdad es que, no sé si es con extrañeza o más bien ya con una naturalidad desde algún punto de vista, siendo sarcástico, en el contexto de que de la política se orienta a hacer entender un prestigio más bien de los jueces que fuimos evaluados y separados de nuestras funciones arbitrarias y constitucionalmente dicho por la Corte Constitucional y dicho por la Corte Provincial al expedir nuestra sentencia en apelación. Porque lo que sucede es que ¿quiénes son sujetos de este juicio político? Los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero ciertos asambleístas lo que se dedicaron a hacer es llamarles a los famosos miembros del tribunal de la evaluación. Del comité evaluador, del comité de apoyo, como le quieran llamar. Y decirles qué tan malos eran esos jueces. ¿Por qué debían estar fuera? Debían haberles, ¿qué más debían haber hecho? ¿Por qué tenían que haber salido? Y cuando les llamaban a los jueces, en mi caso particular, debo ser muy honesto, a mí no me asediaron así los asambleístas, pero... ¿Usted compareció? Yo comparecía ya también a la asamblea. Pero al resto de compañeros les decían y les recordaban qué sentencia habían firmado, qué sentencia habían emitido, cómo es que supuestamente habían atropellado los derechos. Es decir, les pusieron a los jueces en el sillón de los acusados cuando ellos iban a dar sus testimonios de los atropellos de los cuales fueron objeto, pero resultaron siendo ellos más bien los cuestionados por parte de ciertos asambleístas. Y después de aquello, más bien, en el momento que se presentaban para los vocales, para que ellos digan o para que fundamenten las razones que les llevó a este acto inconstitucional, más bien a ellos les decían que, obviamente, ¿cómo es que usted justifica? ¿De qué manera? ¿Y por qué usted dice que sí debían haber sido expulsados o destituidos los jueces? O sea, el juicio político es por la inconstitucionalidad de estos reglamentos, por el atropello, por lo que le va a costar al Estado en el momento que nos reparen económicamente. Para eso es el juicio político. Pero el juicio político está siendo descontextualizado y más bien está diciendo, vea, a mí me condenaron y como a mí me condenaron y como ahora yo estoy acá del otro lado, ahora ustedes están sentados en el sillón de los acusados y ahora yo soy el que resuelve. Ahora, el tema, doctores, es que en medio de todo esto hay el componente político. Siempre. Y ustedes a los jueces removidos o destituidos les han acusado de correístas. ¿Ya? Ese es el término. Yo le pregunto, doctor Villagómez, ¿usted es un juez correísta o fue un juez correísta? Le haremos esa pregunta directa y luego también usted, doctor Velastegui. En absoluto. Yo no tengo filiación política y simple y llanamente es cuestión de revisar las decisiones que yo he proferido
en el ejercicio de mi función. Creo que esa es la carta de presentación para poder dejar sentado con toda claridad que no tengo filiación política, menos relación con el ex partido de Alianza País. Entonces eso es una infamia. Pero lo sustancial en cuanto al juicio político, quiero hacer notar lo siguiente. En el juicio político se determina un objeto de la discusión. Pero lo interesante es que cuando comparecen quienes han sido llamados a dar su declaración en la Asamblea, han sido examinados sobre temas extraños, olvidándose que primero los casos que juzgaron ya tienen cosa juzgada. No se pueden remover, no es el escenario para la discusión. Si hubiera alguna discrepancia respecto de las decisiones que adoptaron los ex compañeros, tenían la jurisdicción constitucional, por ejemplo, una acción extraordinaria de protección si fuese el caso. Más parece que hay una discusión para desquitarse de lo que se ha decidido en el caso concreto, lo que evidencia, nuevamente, en el caso del juicio político, una intromisión a la independencia judicial y particularmente el irrespeto a la cosa juzgada, lo cual también desdice de la institucionalidad. Y finalmente, más allá de las buenas razones que hemos discutido acá, quiero hacerles notar una cosa, que el juicio político, pese a que tiene reglas muy analogables a las del debido proceso de un caso común y corriente, finalmente se resuelven con componentes políticos. Y esto va encaminado al hecho de que la votación se tendrá que dar mayoritariamente para que se produzca el resultado deseado. Y eso depende obviamente de la confluencia de fuerzas al seno de la Asamblea Nacional. Ahora, usted también hablaba del tema de la revisión de los procesos, y esa es otra de las cosas que se menciona. Si ustedes regresaban a la Corte Nacional de Justicia, doctor, digamos, hay quienes consideran que eso hubiese generado una inseguridad jurídica porque se caían todos los procesos sobre los cuales hubo fallos con jueces temporales que habían asumido en reemplazo de ustedes el cargo. ¿Qué pasaba con esas decisiones? Esa es una buena cuña falaz, como para poder llegar a determinar que eso se puede hacer. Es imposible. O sea, dentro del proceso, yo no soy penalista, Richard es el experto, sin embargo, dentro del contexto de la materia penal solamente se puede revisar ante hechos nuevos. Y si nosotros regresábamos a cada uno de los puestos que veníamos ocupando. En mi caso, yo era juez de la sala especializada de lo contencioso tributario. Ahí no hay revisión. Lo que yo tenía que hacer es casación, y obviamente, respondiendo a la pregunta inicial, como para no dejarla a un lado, si yo era un juez correísta o no era un juez correísta, yo fui un ciudadano más que proviene de la academia y del ejercicio de la labor pública y privada. Desde ese punto de vista, yo no tengo afiliación política. Ustedes pueden ver mi historial, yo no soy afiliado a partido político alguno, porque de lo contrario, en cada concurso, lo que tendremos que decir es primero que presenten la papeleta de afiliación al partido político. Yo les he hecho esta pregunta a los dos porque eso está en el tapete de la discusión, y ustedes coincidirán conmigo en que dentro de aquello se ha planteado ese estigma de que los jueces removidos tenían alguna relación con el correísmo. Por eso les he planteado eso. Tal cual. Lo dicen, y eso es lo que tratan o pretenden hacer entender a la comunidad, para poder legitimar desde algún punto de vista lo que ya no pueden legitimarlo. O deslegitimar las decisiones que se adoptaron en su momento. Deslegitimar las decisiones, porque para ellos, obviamente, en un proceso judicial, en una contienda judicial, siempre hay un ganador y un perdedor. Y el perdedor no va a salir agradecido, obviamente, con la decisión que se ha dado, que siempre tenga un reflejo irrestricto de lo que dice, lo que contiene la Constitución y la ley. Es decir, para resumir y un poco ante la pregunta de Fabricio, los fallos antes dictados no quedarían insubsistentes, como refirió aquí en su momento Roberto Salgado. Eso es lo que sorprende, o sea, sorprende que digan esas cosas. Una persona que tenga conocimiento de derecho jurídico, como así se nos ha dicho a nosotros en otros miembros del comité evaluador, que personas de tercer semestre o de segundo semestre de derecho pudieran haber hecho un mejor papel que nosotros. Yo solamente digo lo mismo, sin el ánimo de entrar en la misma bajeza. Porque a propósito de esa tesis, él habló de intereses políticos, evidentemente. Pero es terrible que una persona que tenga un mínimo conocimiento de derecho pueda decir que este tipo de restituciones al cargo hubieran generado un efecto de nulidad, y que el juicio político, que es lo peor, que el juicio político, si los vocales del Consejo de la Judicatura se terminan yendo a la casa, que podrían deshacerse las sentencias o que podrían generar un sistema de inseguridad jurídica, eso es más preocupante, que una persona
que tenga un ápice de conocimiento en derecho, diga eso es más preocupante, imagínate. Y a ese tipo de evaluadores fuimos sometidos. Y cierro con el doctor Villagómez sobre lo que acaba de decir el doctor Velastegui. Esto también lo dijo ayer Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, de que el plan es censurar y destituir al Consejo de la Judicatura para poner otro consejo y que ese consejo a su vez ponga otros jueces y que esos jueces revisen algunas sentencias. ¿En derecho se puede hacer eso? Es absurdo. Primero, me parece una aberración que el caballero se aferre al puesto, porque recordemos las maromas que hizo para sostenerse, con una acción de protección presentada a medianoche en un territorio extraño donde habita o donde tiene lugar el efecto de la remoción. Les hago notar ese particular. Justicia constitucional a la carta. Eso es lo que sucedió. Segunda cosa, él no proviene de la fuente de Corte Nacional de Justicia. Tal es así que el presidente actual ha enviado, y creo que con mucho acierto, la terna para que se nombre de entre ellos al delegado de Corte Nacional de Justicia para integrar el Consejo de la Judicatura. Y que presida el Consejo, ¿no? Tal cual, ese es el procedimiento, esa es la fuente. Ahora, quiero hacerles notar finalmente respecto del aspecto de cosa juzgada. 3 ideas principales. Primero, nuestro ordenamiento jurídico en ninguna parte, sea en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial, tiene lo que han denominado muy coloquialmente como conjueces temporales. Eso no existe. Y al respecto, los principios de independencia judicial de la ONU proscriben los jueces temporales, justamente porque va en contra de la inamovilidad y permanencia de los jueces, pero particularmente por la responsabilidad, porque se entiende que esa figura promueve decisiones descabelladas. Es el Consejo el que ha manejado esa figura, no la ley. Y en cuanto a la preclusión, los procesos tienen una vida al igual que un ser humano, nacen, crecen y mueren. Cuando muere un proceso se llama cosa juzgada y eso es inamovible y mucho menos que vuelva a participar el mismo juez dentro de la discusión de la misma causa. En materia penal, parece ser que ahí está el énfasis de la discusión. La preocupación es de que haya recursos de revisión, pues efectivamente los recursos de revisión solamente se autorizan sobre 2 presupuestos, hechos nuevos y prueba nueva, pero ante un tribunal nuevo. Consecuentemente, esas hipótesis, esas especulaciones que se barajan son simplemente elucubraciones que no tienen fundamento. Correcto. Les quiero agradecer a los dos por habernos acompañado y porque ante la audiencia han expuesto obviamente los detalles de esa evaluación y sus criterios en torno a aquello. Gracias, doctores, por la gentileza. Muy amables. Gracias a los doctores Darío Velastegui y Richard Villagómez, quienes integraron la Corte Nacional de Justicia, fueron evaluados y removidos en el año 2019 dentro de este polémico proceso que hoy es materia del juicio político que se sigue en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional contra 3 de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura y contra la expresidenta María del Carmen Maldonado. 8:34 en la primera hora, volvemos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.